Había una vez, hace muchos años, en el México antiguo, previo a la conquista, había un México en su gran apogeo, lleno de cultura, arte y tradiciones. Este periodo es el prehispánico y se divide en tres periodos: preclásico, clásico y posclásico. El periodo preclásico inició en el año 2500 a.C. y terminó en el año 100 después de Cristo. Es característico por el sedentarismo, donde empezó la invención de la agricultura y la cerámica. Fue el surgimiento de las primeras culturas, liderados por gobernantes y religiosos. En el año 1200 a.C. surge la cultura olmeca. Esta fue la primera cultura que se desarrolló en el continente americano. Su forma de adoración era politeísta, o sea que creían en varios dioses. Las obras más importantes de los olmecas son las cabezas colosales, que representaban los retratos de quienes gobernaban los trópicos, o más bien, mejor dicho, los estados de Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Tabasco. En el año 800 a.C. se construyó la pirámide de la Venta por los olmecas. Está situada en Tabasco y es la pirámide más antigua de Mesoamérica, y es la más importante de la zona. Es una pirámide hecha de barro, sin escaleras ni rampas. Los olmecas la utilizaban para hacer rituales, aunque no podían subir, lo hacían desde abajo. En el año 400 a.C. fue la desaparición de la cultura olmeca y la destrucción del Cuicuilco, que fue causado por la erupción del volcán Xitle. En el año 100 a.C. fue la construcción de las pirámides del Sol y de la Luna, esto en forma de adoración a los dioses, ya que eran politeístas. El periodo clásico es caracterizado por el florecimiento de las manifestaciones artísticas, urbanistas, literarias en Mesoamérica. En el año 150 después de Cristo surgió la cultura teotihuacana. Esta es la más misteriosa de la era precolombina americana. Se dice que puede tratarse de alguna combinación de cosmopolita de pueblos mesoamericanos. Se sabe la existencia de esta cultura solamente por sus ruinas y sus restos de la ciudad de Teotihuacán. En el año 400 después de Cristo inició la cultura maya. Los mayas gobernaron Mesoamérica durante 18 siglos. Iniciaron los primeros asentamientos urbanos, se destacaron por su desarrollo en la agricultura, en la elaboración de calendarios, cálculos matemáticos y astrológicos. En el año 500 después de Cristo surgió la cultura zapoteca. Su principal fuente de economía era la agricultura. Sus pueblos y aldeas estaban dirigidos por nobles y sacerdotes. También en este año inició la construcción del Monte Albán. Esta es la ciudad más importante y más grande de los zapotecos. Por último, en el año 850 después de Cristo surgió la cultura tolteca. En la lengua náhuatl, tolteca significaba maestros constructores, lo cual se relaciona con su gran carácter agricultor. Se ubicaron en la ciudad de Tula, que hoy en día es la Ciudad de México. La principal característica de la época posclásica fue el militarismo. En este periodo hubo gran movilidad de población del norte, inestabilidad política, difusión de elementos culturales y procesos de expansión de poder. El centro de México es el escenario principal de este periodo. Además, se caracteriza por la caída y el resurgimiento de nuevos imperios, y en esta etapa se ve interrumpida por la llegada de los españoles. Durante la época medieval en España, la sociedad se caracterizaba por ser feudal. En esta época se encuentra entre la Edad Antigua y el Renacimiento. En su régimen político estaba organizado todo en torno a lo religioso, asumiendo casi todo el poder político. Los reyes gobernaban, pero eran designados y coronados por el Papa. El cristianismo tuvo en el medioevo su mayor época de gloria y poder. Aquí surgieron cosas como las cruzadas, en las que los ejércitos cristianos eran comandados hacia la conquista de territorios paganos. Después, en la España que conquistó América, hubo una transición del feudalismo al capitalismo. En este tiempo, varios pueblos ingleses estaban entre el paso de España a la India. Entonces, Cristóbal Colón quería ir a la India, así que decidió tomar otra ruta por otro lado, pero llegó a América descubriéndola. En este tiempo, lo que ellos querían era encontrar telas, oro, especias, etc. en India, pero evidentemente no llegó a la India, y por eso los mexicanos le dicen a los indios, porque Cristóbal Colón quería ir a India, entonces creyeron que eran indios.
El apogeo de la cultura tolteca tuvo lugar entre los años 900 y 1200 después de Cristo. Los toltecas fueron inicialmente un pueblo nómada, erraron durante casi 104 años hasta sentarse en el territorio que ahora es perteneciente a los estados mexicanos de Zacatecas, Hidalgo y parte de Jalisco. En la política, los toltecas se dividieron en una sociedad de castas. La guerrera en primer término, junto con los funcionarios, sacerdotes y emperadores, encargados de la conducción del calendario de las clases bajas. En la clase baja, los agrícolas, artesanos, alfareros, carpinteros, landeros, pintores, etc. Y finalmente, los esclavos. En su economía, los toltecas se sostenía principalmente en la agricultura, como en la del maíz, y en el arte, sus artesanías y representaciones artísticas. Había esculturas, alfarería, jarrones, y entre los más célebres, los atlantes de Tatuani, que aún permanecen en la ciudad de Tula. Se cree que su religión y cosmovisión contempla una serie de dioses centrales como Quetzalcóatl, Tlaloc, Huitzilopochtli, a quien les rendían culto y ofrecían sacrificios humanos. Esta cultura tenía su principal centro en lo que era la Ciudad de México. Este imperio se formó en menos de 200 años. Estaba en plena expansión a la llegada de los españoles. Entraron en su cultura elementos mayas, toltecas y teotihuacanos. Esta cultura se establece en el Valle de México, en el lago de Texcoco. Esta cultura es la ciudad más poderosa. En su religión eran politeístas y hablaban náhuatl. Algunos de sus dioses eran Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, a los que les hacían sacrificios humanos. Ellos utilizaban las chinapas como forma de cultivo. La agricultura fue bastante avanzada para la época y realizaban un estudio sobre matemáticas, astronomía. En esta época, los mexicas o aztecas trajeron a la vida un juego antiguo, de vuelta, que es el juego de pelota, que se jugaba con pelotas de caucho, que consistía en encestar la pelota en un aro usando solamente su cadera. Este juego era de honor y aquel que ganara o fuera el mejor jugador era sacrificado a los dioses, y para ellos era un honor servir a sus dioses y estar en su pleno apogeo. La cultura inca se construye en un gran imperio, en lo que hoy conocemos como Perú, Bolivia, Chile y Argentina. La economía se basó en la agricultura, que desarrollaban mediante técnicas avanzadas como las terrazas de cultivo, llamados Andes, para aprovechar las laderas de los cerros. Se caracterizaron por realizar grandes obras de arquitectura e ingeniería, como redes de camino y grandes ciudades. Ellos adoraban a varios dioses, como los de la tierra, el sol, la naturaleza, etc. Utilizaban la forma de cultivo, conocido como terrazas, que ellos crearon. Inventaron el reloj de sol y su arquitectura. Ya para terminar, los materiales que utilicé fue una cartulina reciclada, cordón, plumón negro, papel craft, resistol blanco y hojas de maquila. Y en conclusión, pues nos gustó mucho hacer este proyecto. Se me hizo interesante investigar sobre estas culturas y sobre esta época, y espero que le haya gustado mucho este video. Y exéntenos por favor. Y sí, estoy grabando en el baño.